Cierro los ojos y tomo una respiración bien profunda por la nariz, lenta, consciente y profunda. Y abro el corazón de par en par para escuchar y sentir la siguiente lección de un curso de milagros. Lección 14. Dios no creó un mundo sin significado. La idea de hoy es obviamente la razón de que sea imposible que haya un mundo que no tenga significado. Lo que Dios no creó no existe, y todo lo que existe tal como Él lo creó. El mundo que ves no tiene nada que ver con la realidad. Es tu propia obra y no existe. Los ejercicios de hoy deben practicarse con los ojos cerrados todo el tiempo. El periodo de búsqueda mental debe ser corto, a lo sumo 1 minuto. No lleves a cabo más de 3 sesiones de práctica con la idea de hoy. A menos que te sientas a gusto haciéndolas. De ser así, es porque realmente entiendes su propósito. La idea de hoy es un paso más en el proceso de aprender a abandonar los pensamientos que le has adscrito al mundo y a ver en su lugar la palabra de Dios. Los pasos iniciales de este intercambio, al que verdaderamente se le puede llamar salvación, pueden ser bastante difíciles e incluso dolorosos. Algunos de ellos te conducirán directamente al miedo, mas no se te dejará ahí. Irás mucho más allá de él, pues es hacia la paz y seguridad perfectas a donde nos encaminamos. Piensa mientras mantienes los ojos cerrados en todos los horrores del mundo que te vengan a la mente. Nombra cada uno de ellos a medida que se te ocurra e inmediatamente niega su realidad. Dios no lo creó y por lo tanto no es real. Di por ejemplo, Dios no creó esa guerra, por lo tanto no es real. Dios no creó ese accidente de aviación, por lo tanto no es real. Dios no creó, especifica el desastre, por lo tanto no es real. Entre los temas adecuados para la aplicación de hoy se puede incluir asimismo todo aquello que temas te puede ocurrir a ti o a cualquier persona por la que estés preocupado. Nombra en cada caso el desastre en cuestión muy concretamente. No uses términos abstractos, por ejemplo, no digas Dios no creó las enfermedades, sino Dios no creó el cáncer o los ataques cardíacos o lo que sea que te cause temor. Eso que estás contemplando es tu repertorio personal de horrores. Esas cosas son parte del mundo que ves. Algunas de ellas son ilusiones que compartes con los demás y otras son parte de tu infierno personal. Eso no importa. Lo que Dios no creó solo puede estar en tu propia mente, separada de la suya, por lo tanto no tiene significado. En reconocimiento de este hecho, concluye las sesiones de práctica repitiendo la idea de hoy. Dios no creó un mundo sin significado. Por supuesto, la idea de hoy puede aplicarse, aparte de las sesiones de práctica, a cualquier cosa que te perturbe a lo largo del día. Sé muy específico al aplicarla. Di, Dios no creó un mundo sin significado, no creó. Especifica la situación que te está perturbando, que te esté perturbando, por lo tanto, no es real. Comentarios. Dios no creó un mundo sin significado. Es imposible que Dios haya creado un mundo sin significado.
Por tanto, si veo un mundo sin significado es porque ese significado que veo que le falta es el que se ha caído al vaciarlo de significado. Ese significado que se ha caído era el significado que le he dado yo simplemente. El significado de Dios, el propósito de la experiencia, el significado que le pone a Dios al mundo. No puede caerse, ni viene ni va, como esos pequeños significados que yo trato de ponerle a las cosas del mundo. Significado es igual a valor. Cuando hablamos de significado, estamos hablando también del valor, con las cosas o con las palabras que defino las experiencias, las situaciones. Por si la palabra significado se te hace difícil, recuerda que es el valor que tú le das, el poder que tú le das también a las cosas, de algún modo. Por tanto, no es posible que Dios haya creado un mundo sin significado. Por tanto, toda esa experiencia de ahora se lo doy, ahora se lo quito, ahora experimento temor porque no hay significado, no es más que una ensoñación en la mente. Es un sueño en el cual yo he vivido creyéndome que podía significar al mundo, darle un valor. Y luego al darme cuenta de que no, ese se cae y me siento vacío. No es un sueño, es un sueño, perdón. El mundo que ves tal al cual tú le has dado significado no es la realidad. Es tu propia obra y no existe. Y el propósito de vaciarnos de todo esto y de reconocerlo es empezar a tomar conciencia de que el único sentido en este mundo y el único significado en verdad es Dios. La práctica de hoy se debe realizar con los ojos cerrados, haciendo un periodo de búsqueda mental de 1 minuto, más o menos. 3 sesiones de práctica, nos dice. A menos que te sientas a gusto, puedes hacer alguna más si es así. Como decía hace unos instantes, la lección de hoy es un paso más en el proceso de aprender a deshacer los pensamientos con los cuales has definido el mundo y a ver en su lugar, en el lugar de esos pensamientos con los cuales tú has definido el mundo, ver la palabra de Dios. Solo así tomarás contacto con la salvación. Tu significado te provoca dolor. Ábrete a la palabra de Dios. Pues es hacia ella, hacia la paz que nos produce la palabra de Dios, hacia donde nos encaminamos. Te dice que pienses mientras mantienes los ojos cerrados en todos los horrores del mundo que te vengan a la mente. Nombra cada uno a medida que se te ocurran. Inmediatamente niega su realidad, diciendo: Dios no creó esa guerra, por lo tanto no es real. Dios no creó ese accidente de aviación, por lo tanto no es real. Dios no ha creado todo este problema sobre lo que siento, por lo tanto no es real. Dios no ha creado este pensamiento con el cual defino al otro. Puede ser específico, de hecho nos pide hoy que seamos específicos. Este pensamiento de que es una persona que me amenaza o que amenaza mi integridad, por lo tanto no es real. Utilízalo en desastres, especificando el desastre. Nos dice aquí precisamente lo que acabamos de ver, ¿no? Que puedes incluir cualquier persona que también te genere de alguna forma preocupación. Y no uses nada, términos abstractos.
aquí el ejemplo que nos pone es que no hables de enfermedad, sino que hables del cáncer. No hables de personas, sino que hables de una persona concreta. No hables de quizá un disgusto, sino que hables de un disgusto concreto. Esto te va a ayudar mucho más. Esto te va a empezar a... Te vas a empezar a dar cuenta que Dios no pudo crear todos esos errores, sino que son parte de ese mundo que ves y del significado de tus creencias con las cuales has visto al mundo y lo has proyectado. Por tanto, si esto no lo ha creado Dios, lo que ha creado Dios solo puede estar en tu propia mente. Por tanto, solo el conflicto está en tu mente y no puede estar fuera de ella, en nada de lo que te suceda afuera, sino en tu mente siempre. Y tu mente, esta mente pequeña, limitada, con la cual piensas que piensas, esa mente que ha generado una voluntad separada a la de Dios, no tiene ningún significado. No puedas encontrar nada ahí. La salvación no está ahí. El ego solo te da migajas, caramelos, que luego resultan no ser nada, de algún modo. Nos dice que después de toda esta, de nombrar todas estas cosas, todas estas frases, todos estos desastres, concluyamos la sesión de práctica repitiendo la idea de hoy. Dios no creó un mundo sin significado. Nos recuerda también que podemos aplicar esta idea a cosas que nos sucedan durante el día, a cosas que nos perturben, diciendo Dios no creó un mundo sin significado. Y que digamos no creo y especifiques la situación que te está perturbando, por lo tanto, no es real. Esta sesión, esta lección complementa a las dos anteriores. La primera nos decía, la 12, estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Se nos venía a decir, vale, solo estoy disgustado porque de alguna forma, al vaciar de significado al mundo, me doy cuenta de que no tiene significado, que no tiene el significado que yo le había dado. La 13, un mundo sin significado engendra temor. Entonces, al aplicar esta lección 12 y al ver que el mundo no tiene significado, o al percibir que no tiene significado y que se cae todo el significado que yo le había dado, no puede engendrarme otra cosa que temor. Y aquí, en esta lección 14, te dice, bueno, estás soñando, no te preocupes. Aunque te engendre temor, aunque estés disgustado porque ves un mundo sin significado, no te preocupes. Dios no creó un mundo sin significado. Solo lo has creado tú. Por tanto, vacíate, obsérvalo, date cuenta de ello, vacíate de él. Y aplica el discernimiento que Dios no creó a este mundo. Que no puede ser obra de Dios. Que solo puede ser obra de tu mente. Por tanto, esta lección vuelve a llevarnos a un punto en el que de una pequeña aparente separación, al sentir un mundo sin significado, nos lleva a una profunda unión, al reconocer que Dios no ha creado este mundo sin significado, pero que sí, este mundo tiene el significado que le haya dado Dios. ¿Y cómo vas a descubrir ese significado que le ha dado Dios? En el momento presente, viviéndolo a cada instante. No es un concepto, no es algo que puedas prever, no es algo que puedas programar. El significado que tú le habías agenciado al mundo, eso sí que es algo que podías programar desde la mente analítica y racional. El verdadero significado que vamos a descubrir en las siguientes lecciones, y empiezo a descubrirlo ahora mediante esto, se descubre en el momento presente, al vaciarme de lo viejo y al abrirme a lo nuevo, y ahí se despliega y empiezas a darte cuenta de que el único significado de este momento es vivirlo, sin más, y este se lo ha dado Dios. Y puedes de alguna forma, o se te invita, más que puedes, se te invita constantemente a vivirlo y a soltarlo.
a vivirlo y a soltarlo, porque cuando ya quieres atraparle de significado, no te sirve. Por tanto, el significado lo vas a vivenciar, es una experiencia, no es algo que acumular, no es algo que acopiar, no es un concepto. Por tanto, Dios no creó un mundo sin significado, eso lo has creado tú, separándote de Él o creyéndote separado de Él. Y por tanto, lo que Dios creó, ese mundo que tú crees ver, no existe. Y nos dice aquí, todo lo que existe, existe tal como Él lo creó. Por tanto, este mundo que parecía haberse vuelto loco, en realidad no está loco. Solo tienes que limar la percepción, que vaciarte de esas capas, de esa oscuridad que está en tu mente, y empezarás a vislumbrar un mundo de paz y seguridad perfectas, en el que está Dios, en el que Él te acompaña, en el que Él da el significado a todo. Practica de nuevo, con alegría, con tranquilidad, con calma, esta lección de hoy, y nos vemos mañana. Lo de nos vemos es un dicho. Nos sentimos mañana, nos escuchamos mañana en la siguiente lección. Un abrazo.